Damián, ¿qué tenemos para hoy? Buenas tardes, ¿cómo le va a todos y a todas? ¿Cómo anda usted? Sí, sí. Todo bien, gracias a Dios. A ver, ahí estamos, acerca el micrófono, listo, ahí está. Ahora sí. Con la semana pasada que invitamos a la compañera Laura Macek, historiadora, que si nos daba una mano con este tema de pueblo antipueblo. Bueno, la han anunciado, creo ya, historiadora. Sí. Le vamos a dar la bienvenida también, por supuesto. Delegada a UPCN de Cultura y bueno, tiene la suerte y la dicha también de ser mi hermana, ¿no? Ustedes tienen la dicha y la suerte de ser su hermano. Ella nació primero, pero yo creo que ella tiene la dicha. Pero no se me nota. ¿Cómo le va, señora? Muy buenas tardes. Bueno, No me digas señora, te lo pido por favor. Por favor, señora, no, ya. Sí. Ahí es mamá de Facundo Salvador, mi sobrino, le mandamos un abrazo al Caco. Muy lindo nombre, muy lindo nombre. Bueno, como decía bien Damián, Laura Macek, que es profesora de historia, trabaja en el área de investigación del Museo Evita, lo conocido, tuve el placer hermoso, y es secretaria de profesionales de UPCN de Delegación Cultura. Además, también me decía Damián que sos egresada de la Universidad Nacional de Luján. Exactamente, sí, Bueno, de la universidad. Contame un poco, como para ir un poco más al plano personal, ¿no? La experiencia de trabajar en el Museo Evita. Refrescame, ¿en qué dirección está? Está en la zona de Palermo. El Museo de Evita está en la FINUR 2988. Yo siempre hago el chiste de que justo atrás de la jaula de los gorilas, porque cuando funcionaba el zoológico, a esa altura están los gorilas, atrás estamos nosotros. Qué paradoja, ¿no? Sí. Es un instituto de investigaciones históricas, el museo es un área, yo trabajo en el área de investigación. Hermoso el museo, tuve el placer de conocerlo el año pasado, hermoso. Ese fue un hogar de tránsito, así que es un edificio muy bonito. Muy lindo, aparte han quedado cosas de la época, vestidos de ella, sí. apliques, accesorios que usaba, bueno, aparte los juguetes que se regalaban en esa época. Bueno, vos lo conocés de memoria, ¿no? Sí, es un museo lindo para recorrer en familia. Exacto, tiene un lindo recorrido, está siempre bien atendido, la gente es muy buena onda y después también te podés comprar algún recuerdo, como lo hice yo. Bueno, junto con Damián, hoy vamos a hacer una conciencia proletaria un poco más extensa y especial, porque hoy viniste con tu hermana, así que amerita el caso, ¿no? Esperemos. Ya me dijeron que no nos peleemos, ¿viste? En el transcurso de la discusión, pero esperemos. ¿Por qué? A ver, ¿con qué discuten? ¿En qué no están de acuerdo, por ejemplo? ¿En qué...? No, la política, discusión, ideales, si estamos del mismo lado, del mismo palo, la discusión es natural en la familia, más de mi parte, y es la discusión como para aprender o no en pelea, ¿no? Pero hemos discutido. Creo que lo más fuerte fue lo de la mujer. Cuando fue lo de la ley de voto, de la ley de aborto, que no estaba... No, sí, yo estaba de acuerdo, sino el hecho de cuando preguntaba, ya vamos a ir a otro tema, ¿no? Sí, viste que esto es muy dinámico. Bueno, yo le preguntaba en el hecho de que es una lucha de clase, no de género, que es lo que creo que es donde le falta a la mujer, y en la discusión yo le planteaba un tema que era como, si la mujer no quiere tener al hijo, no lo tiene, y si el hombre quiere, no lo puede tener. Y si es al revés, la mujer lo tiene y el hombre tiene problemas legales, digamos, tiene que hacerse cargo. Es una discusión filosófica que me gusta. ¿Y cuál fue tu respuesta? Que se organizan y hagan el reclamo como lo hacemos las mujeres. Está bien. No, o sea, igual, nada, es otro tema más amplio, claro, pero que yo tenía pensado por si me invitan otra vez, si no nos peleamos, ese yo, y hacemos toda la historia de... Sí. No, digo la explicación de por qué, la explicación de por qué era esto era por cómo se originan los movimientos feministas y cuáles son los reclamos históricos, y eso da para otra charla. Por supuesto que las puertas están abiertas, siempre decimos que este programa no es solamente para darle información a los compañeros camioneros, a los compañeros trabajadores, es también, por supuesto, está abierto a la comunidad y han venido de todas las expresiones, ¿no? Todas las expresiones han estado acá como invitados, han venido intendentes, concejales, distintos colores políticos, referentes sociales, líderes de alguna agrupación gubernamental o no.
Así que, por supuesto, están las puertas abiertas para cuando lo quieras. Bueno, hoy es el primer día. Yo, antes de que empiece, quería agradecer ese espacio. Me parece, el espacio en sí, me parece muy piola que lo hagan abierto a todo el movimiento obrero, que abarca más que un sindicato. Y porque son productivas las historias del movimiento obrero, de las trabajadoras y trabajadores de este país. Siempre le escribe gente que no es trabajadora o trabajadora y nos dejan mal parados. Entonces es un buen espacio para debatir nuestra propia historia. Por supuesto, los micrófonos están abiertos. ¿No es así, señor Raúl Nieto? Por supuesto que sí. Tengo que pensarlo, ¿viste? Estamos pensando. Entonces está abierto. El dueño de casa. Hoy más que nunca, el que decide si está el micrófono abierto o no es Raúl, porque está en la operación técnica. No, pero vos sabés que me interesa debatir todo este tema, la temática del feminismo, todo eso me interesa debatir, pero más que nada por el conocimiento propio, el conocimiento propio de la sociedad. La mujer tiene mucho derecho y lo tiene que hacer valer, pero también el hombre tiene derecho. Y en lo que podemos chocar con el feminismo es en la imposición. Yo creo que no es una imposición, pero si quieren ahora cuando arranquemos con este tema, porque va ligado a la columna que preparé para hoy, esta... Lo dejo planteado, después veremos cómo se va. Sí, debe ser para hoy programa tal vez no, porque tiene otra cosa, pero para próximo seguramente que sí. Ya la enganchamos. Ya lo comprometimos, por supuesto. Ahora vamos a ver si Sí, Eri, no, por supuesto, si Eri pero- Prensa nos autoriza, ¿no? Obvio. Bueno, recién hablábamos que sos egresada de la Universidad Nacional de Luján. ¿Desde cuándo y por qué te interesó ser profesora de historia? Mira, yo de pequeña, desde muy pequeña lo que quería hacer es camionera, no se me dio. Mira, No se me dio ser camionera, entonces me dediqué a las ciencias sociales. Y en una época estaba entre derecho, teología, que es historia de la religión, o historia. Y siempre tuve más tendencia por historia, mis investigaciones van muy vinculadas a la historia del derecho, así que como que ligué las dos cosas. Y me gustaba la docencia también, y creo que los docentes tienen la ventaja, o tenemos la ventaja, porque también doy clases, de que tenemos un público cautivo todo el año, algo que los políticos no tienen, y que somos formadores de pensamiento, ¿no? Entonces, esa idea también me gustaba. De hecho, bueno, ahora que doy clases y que por suerte me toca dar historia argentina, meto mucho de esto, de cómo se origina el movimiento obrero, porque en realidad los pibes van a ser esos trabajadores y trabajadoras y son hijos de trabajadores y trabajadoras. claro. Así que por eso me gustaba, y después tuve una muy buena docente, Betty Ortiz, que le mando un abrazo grande en la media 2, y ahí dije, quiero hacer historia, pero quiero dar clases como da clases ella. Claro. Y me terminé de definir. Entre derecho e historia me definí ahí. Bueno, tal vez el día de mañana haya muchos alumnos o alumnas tuyos Ojalá. que digan, bueno, quiero ser profesora, quiero seguir la carrera como Laura Masek. ¿Quién te dice, no? Ojalá. Seguramente sean los de los viernes a la tarde y no los de los lunes a la mañana, porque los del lunes a la mañana no soy muy copada. Convengamos que ninguna mañana, ni Ninguna- lunes ni No, domingo. la mañana no es lo mío. No. Bueno, ¿qué tienen preparado entre los dos? ¿Cuál era el eje principal para desarrollar hoy en Conciencia Proletaria? Y el eje fue lo que le planteamos en la columna anterior, que era ver este inicio de pueblo antipueblo. La idea es ir viendo cómo el pueblo lucha, después, digamos, nos convertimos en asalariados, proletarios, lo que sea, pero llevamos impregnado una lucha que es una continuidad histórica, ¿no? De pueblo antipueblo, de patria o antipatria, ¿no? Y entonces empezar a ver cómo hay sectores de la sociedad que pujan por unos intereses y que son continuos, ¿no? En la historia, para determinar bien cuál es el enemigo. Y bueno, en el caso de Laura, que nos puede dar la impronta desde el lado de la mujer, o sea, no solo de la lucha de la liberación, y marcando esto de que también es una lucha de clase, ¿no? De que vamos todos unidos, y toda la importancia que tiene de
desde una mirada que de la mujer, o sea, nosotros lo que planteábamos era no podemos identificar su lucha, podemos ver las cosas, pero no plantearlo desde la mirada de una mujer, ¿no? O sea, quiera o no, tenemos otro sexo, llámese como quieran llamarlo, ¿no? Pero es esto, todos tenemos una mirada, la realidad es una, pero todos miramos de diferentes lados. Entonces, en esto de la construcción de que conciencia proletaria, como el programa, lo hacemos entre todos, bueno, vamos a ampliar y vamos a mirar desde otro lado. Está bien, se amplía un poco el espectro, y ¿no? bueno, ciencia... Hoy puede ser tu hermana, que es profesora de historia, pero otro día puede venir, no sé, sí, con un sociólogo, con es el principio, digamos... economista, qué sé yo. Sí, todo lo que se puede venir. Voy tirando idea acá de la producción atrás de cámara. Esta es la idea de que yo lo planteé, la columna, el compañero Mariano Fontana que escribió, él no puede venir. La idea es que lo hagamos entre todos y todos están abiertos a contar su experiencia como su ciencia, como su parecer y bueno, a construirlo entre todos. O sea, si nadie se salva solo. Y es entre todos. Pero bueno, más que nada era la presentación, ella la tiene más claro, no va. Bueno, Laura, no sé qué has desarrollado con respecto a lo que dice Damián. Yo la otra vez cuando lo escuché dije flor de quilombito, esto de pueblo antipueblo, porque la definición de pueblo es una definición muy ambigua. O sea, pueblo puede ser el pueblo de Rodríguez, o puede ser la gente que habita, o pueden ser los sectores populares, o sea... Sí, o los que se consideran pueblo, ¿no? O los que se consideran... Y después vas a tener una definición de pueblo de acuerdo a donde cada uno se pare en la sociedad. Entonces vos tenés la gente que se llama, y nosotros somos la patria, y la república, y levantan la bandera argentina, y dicen que son apolíticos, y toda esa sarta de cosas. La bandera de que somos de la república, claro, queremos salvarla. Y todo ellos se consideran la república, y como si los demás no fueran la república. Tal cual. Entonces, ahí dije, bueno, ¿dónde se origina o dónde se empieza a hablar de voluntad popular, por lo menos? En Europa vos tenías una sociedad que dominaba el rey, en la época moderna, dominaba el rey por voluntad divina, nadie le cuestiona el poder al rey, y por debajo del rey tenés el clero, una pequeña burguesía que crece después con la revolución industrial, que son un nuevo sector, y la nobleza que se liga o tiene poder político, económico también, en función de la cercanía del rey. ¿Cuándo se rompe eso? Con la Revolución Francesa. Pues la Revolución Francesa va a terminar con ese poder real y va a plantear una nueva condición donde la soberanía ya no es del rey, sino de este pueblo soberano, ¿no? Y el pueblo que se manifiesta. Y ahí entran todos los que se manifiestan en contra de las monarquías absolutas. Puede ser desde los campesinos, mucho de esta burguesía comercial e industrial de principio de la industria, y los nobles que se resisten porque pierden ese poder que tenían. Lo primero que hace la Revolución Francesa es abolir todos esos títulos de nobleza. Entonces, recuerdan que los principios de la Revolución Francesa es libertad, igualdad, fraternidad. Pero la libertad es individual, desaparece acá la cuestión de comunidad y empieza la cuestión individual. La igualdad es ante la ley ahora, y la fraternidad se suponía que involucraba el mismo derecho entre hombres y mujeres, que no lo cumple después. O sea, después esa libertad, esa igualdad y esos espacios de poder lo van a ocupar sobre todo varones. La mujer tiene otro rol en esa sociedad. Ahora, estas ideas que después se van a expandir con las expansiones napoleónicas, y con las expansiones napoleónicas además a través de los códigos. Nosotros tenemos el Código Civil, el Código Comercial, todos esos códigos los heredamos de esa expansión napoleónica. Entran a América, pero entran a América que es un sistema de castas, porque nosotros éramos un virreinato, que teníamos un virrey que dependía del rey, ahora el rey no está, por lo menos al rey francés le cortaron la cabeza y el español está en aprietos porque está prisionero, y tenés una sociedad donde están los españoles nacidos en España, que viven acá, pero comercializan monopólicamente con España.
Los hijos de la primera generación de españoles que vinieron, que son españoles americanos, que también tienen sus propios intereses, los que son americanos, que son nacidos de alguna mezcla entre españoles, generalmente indias, y no se los considera como iguales, o sea, los primeros manejan el comercio y manejan la política, y después de eso tenés las comunidades indígenas con sus propias divisiones, los esclavos, que son los últimos de la sociedad, y las mujeres en cada una de estas juegan, porque sí es una cuestión de clase, no solo de sexo, también es de clase. No es lo mismo las mujeres de la alta sociedad que las mujeres dentro de las comunidades indígenas o que las mujeres esclavas, no va a ser lo mismo, que también empiezan a disputarse ese poder. Entonces, cuando se producen las guerras de independencia o empieza el proceso revolucionario, van a tener conflictos de poder entre estos que manejaban el poder, que no se quieren quedar sin el poder, que se quieren seguir manteniendo ahí, los españoles blancos y los españoles americanos, y con el conflicto con los españoles criollos que tienen otro circuito económico. Por eso después vieron que la discusión es si monopolio o libre navegación de los ríos, porque depende con quién comercialice cada uno y por dónde ingresa la plata. Ahora, estos tipos, ¿cómo sostienen? No son ellos los que trabajan, tenés todo un grupo de trabajadoras y trabajadores, que ahí entran las comunidades indígenas, los esclavos. No hay relación salarial, y no lo va a haber hasta casi el siglo XX. Hasta fines del siglo XIX, principios del siglo XX, no hay relación salarial. Lo que va a haber después es una relación de patronazgo, de endeudamiento, o sea, se trabaja en la estancia de un señor, se le paga con vale, compras dentro de esa estancia. Y si no cumplís con eso, sos vago y mal entretenido. Ahora, ¿hay resistencia de esta gente? Sí hay resistencia, se van de los lugares. Son los gauchos, el gaucho del Martín Fierro, que se va para que no lo obliguen a trabajar en un lugar donde no quiere, pero tampoco para que lo lleven a la guerra, porque el que no cumplía estas cuestiones iba a la guerra. Los ejércitos revolucionarios, ¿cómo se conforman? El ejército de San Martín, ¿cómo está compuesto? Por libertos, por esclavos, esclavos, por las comunidades campesinas, por las comunidades indígenas. Esos son los que van a la guerra. Pero van a la guerra con el objetivo con esta promesa de que van a ser iguales, en una sociedad de iguales, que ellos van a ser tratados de la misma manera que los españoles. Esa es la ilusión que tiene esta población. San Martín lo había aprendido en las guerras napoleónicas en España. Lo que se da cuenta ahí es que para que haya un ejército y la población lo apoye, vos tenés que apoyarte sobre eso y darle oportunidades, sobre todo lo que queremos todos, que es vivir bien. O sea, libres y económicamente holgados. Claro. El tema es que mientras los ejércitos libertadores van por ese lado, las élites dominantes son las que se siguen manejando el poder. El primer triunvirato, el segundo triunvirato, el directorio, y esas va a ser disputas de cuánto financian o no financian, porque en realidad las élites dominantes no se quieren independizar. Mientras tengo un grupo que se quiere independizar, el otro grupo no se quiere independizar. Esto porque después el otro tema que planteaban era de unitarios y federales. En realidad estas élites dominantes que no se quiere independizar, tampoco considera pueblo a esa gente que está luchando por la independencia. Y es más, a San Martín lo consideran un traidor, sí, y a Belgrano también lo consideran un traidor. El que empezó con esas cuestiones de considerar traidor y demás es Rivadavia, que además es el primero que pide un préstamo a Inglaterra y no se endeuda. La primera, por 200 años, la termina pagando Perón esa deuda. Aparte de la nacionalización de los ferrocarriles con el peronismo, es un saldo que queda de esa deuda. Entonces lo tenés un sector que además no quiere independizarse y a la fuerza lo termina haciendo, pero se termina quedando con el poder. Y se termina quedando con el poder en Buenos Aires, que era donde había sido la sede del virreinato, pero desconoce las luchas de los otros caudillos, de las provincias.
Y ahí empezás a tener la diferencia entre unitarios y federales. Los que pujan por un gobierno centralizado en Buenos Aires y que toda la política gira en torno a Buenos Aires, desconociendo las realidades políticas, económicas y sociales de cada una de las regiones. Eso también lo tenemos hoy. O sea, la coparticipación de más que está cobrando Ciudad de Buenos Aires, la pagan todas las provincias, a la ciudad más rica del país. Sí. Es la ciudad más rica del país y le seguimos financiando todas las otras provincias, incluida la provincia de Buenos Aires. Justo venía ese tema, ¿no? Que tan actual. Sí, no solo, sí, tan actual como siempre. Claro, ¿no? cómo sigue la línea. Sí, Mismo... sí, no hace poco. Y a la matanza con esta adulteración que se dice, lo corroboran, de números del censo que se hizo en el 2010, no se le pagó también de más con la coparticipación. Y habría que analizar los datos primero. Sí, habría que analizar esos datos, pero lo que voy es que las provincias hoy financian, incluso en el conurbano, no financian el transporte. Por ejemplo, o sea, si vos vas a cualquier pueblo del interior, el transporte público es muy costoso y escaso. Las universidades que hay en Capital, los hospitales, todo eso de primera línea que tienen, es todo financiado siempre por lo de afuera, digamos, llamémoslo así como dicen eso. Pero el tema es que eso se origina acá. O sea, acá empieza la extracción sobre las provincias, que las provincias las resisten, porque tienen sus formas de organización y porque además, saliendo de la ciudad de Buenos Aires y lo que hoy es el conurbano y demás, la realidad social es otra. Tenemos mucha herencia de comunidades indígenas que parece olvidado, pero parece olvidado por la historiografía, por los que escribieron después, porque después la historia, el primer historiador que escribe la historia de Argentina sobre estos acontecimientos de las guerras de independencia en adelante y las biografías es Mitre, que era el dueño de la nación. No ha cambiado la nación como piensa, o sea, sigue siendo el mismo. Entonces, que ese tipo te cuente la historia... Bueno, hace mucho hablaba de, vos viste que hablamos del pueblo y antipueblo, hablaban de la gente del choripán y del sushi, no sé si le diste. Sí, no, vi la tapa, terrible. Con el gráfico y todo, ¿viste? Eso trasladalo a una sociedad de castas, que por más que se produzca una revolución en Francia y que se traslade acá las ideas, lleva mucho tiempo modificar esa cultura, o sea, que se les reconozca, o sea, bueno, a partir de hoy somos todos iguales. Hay mucha resistencia. Mucho tiene que ver la relación económica, ¿no? O sea, todas tienen que ver las relaciones económicas, porque la economía del virreinato dependía del Alto Perú, de las minas de Potosí. Cuando se pierden las minas de Potosí, cambia el circuito financiero. O sea, las minas de Potosí no era solo que se sacaba plata. Ahí trabajaba la gente y se producía para abastecer las minas de Potosí y los trabajadores que se trasladan con su familia. Entonces, las carretas que se hacen en Tucumán son para las minas de Potosí, las suelas, la comida, todo es para las minas de Potosí y la población que trabaja ahí. Cuando eso se pierde, vos tenés que recircular, repensar la economía. ¿Y por dónde se piensa la economía? Por el puerto de Buenos Aires. Y Buenos Aires siempre presiona con que tiene el puerto. Y por eso la pelea con los caudillos del interior que dicen, bueno, pongamos el puerto en Rosario y saquemos la producción por ahí. Y esa guerra es desangrante y dura hasta 1880, que Buenos Aires centraliza. Mira, justamente es muy apasionante el tema porque a mí, y a mí como a mucha gente seguramente, me apasiona la historia argentina, ¿no? ¿A quién no? Porque es nuestra procedencia, son nuestras raíces, por supuesto. Y hablando con varios profesores de historia, en un programa de tele que tengo, no sé si conoce Federico Suárez, de Luján, después está, bueno, no me sale el nombre, de un amigo, mira, bueno, Jesús Binetti, son todos profesores de allá, egresados de allá de la Universidad también de Luján y son profesores. Un poco les pedía un balance de la historia argentina. ¿Cuál es el balance en general de la historia argentina? ¿Cuándo fue, si se puede decir, la debacle? ¿Cuándo fue la debacle? Si fue en la dictadura del 76, o arrancó con la proscripción del peronismo en el 55 con el bombardeo a la plaza. ¿Cuándo empezó la debacle?
si es que hay debacle, si es que hubo alguna recuperación. ¿Cuál es el balance en general de esta historia argentina? Mira, la historia oficial, o sea, cuando se dice historia oficial es la escrita por Mitre y todas las investigaciones que vinieron después, que no se salen de esa estructura y que es lo que sostiene la Academia Nacional de la Historia Argentina, que es bastante vetusta. Además, el edificio, o sea, parece una logia ese lugar. Eso se trasladó y se transmitió en las escuelas y hasta los 70, hasta la última dictadura. Había un historiador que se llamaba Alfredo Manson, que falleció él, pero un tipo muy piola, que él había escrito un artículo que se llamaba Entre dos helicópteros. Ajá. Entonces él decía que entre el helicóptero que se lleva a Isabel Perón detenida y que inicia la dictadura militar, y el helicóptero que se lleva de la Rúa con la crisis del 2001, no hubo transmisión de la historia. Ajá. Por miedo, por temor, porque si tenías libros de historia podías ir detenido, porque tus padres te protegían, pero no hubo la transmisión de la historia de la generación más grande a la más jóvenes sobre las experiencias de los trabajadores que por ahí no se escriben. Dice, ¿eso dónde cambia? Con la crisis del 2001 la gente empieza a preguntarse qué nos pasó, por qué llegamos a esta crisis. Y empieza a haber una revisión de la historia para saber por qué llegamos a esa situación. Esa revisión de la historia la hizo historiadores muy jóvenes que empezaron además a cuestionar la historia oficial. ¿Y qué decía esa revisión? Y entre esas cuestiones se empieza a reivindicar los caudillos, o sea, la importancia de los caudillos, la importancia de las mujeres en la participación de emancipación, el rol que juegan esas mujeres, la reivindicación de lo que se llamó minorías en esta sociedad de castas. Ajá. Y la historia, por ahí y hubo más difusión, por ahí el emblemático en la difusión es Felipe Piña, que podemos cuestionarle un montón de cosas, sí, pero Felipe Piña logró que la gente lea historia en su casa de manera sencilla. De una manera diferente. Que se interese y lo lea. Vos después podés cuestionar cómo investiga, cómo no investiga. No sé. No, Felipe Piña es un buen investigador. Lo que tuvo al principio es que quería quedar bien con Dios y con el diablo. Entonces había algunas cosas planteadas por la Academia Nacional de la Historia que él no las cuestionaba en esos libros de los mitos. Entonces quedaban ahí, no las cuestionaba. Después las empezó a cuestionar, pero también porque hay un movimiento que empieza a cuestionar todo eso. Él fue uno de los primeros, y yo aplaudo eso, y después, a medida que avanzó y que esas investigaciones se amplió la cantidad de gente que hace esas investigaciones, son mucho más piolas. Yo creo que son mucho mejores los libros de Felipe ahora que los de una primera instancia. Fue todo como un boom mediático lo de Felipe Piña. Pero no solo Felipe Piña, vos fíjate que aparecieron los libros de Felipe Piña, venían los fascículos de historia en los diarios. Han hecho por la historia, tenías que también era con Felipe, pero tuviste varios, y si hay mucho de esos materiales porque hay mucha gente que está consumiendo eso. Ahora, ¿cuándo consumimos historia? Cuando nos hacemos algo nos hace ruido en el presente y salimos a buscarlo atrás para decir de dónde viene. ¿De dónde venimos? Por eso yo decía que aplaudía el espacio, porque es importante que conozcamos esa historia que no está escrita, que se empezó a escribir ahora. Por ahí hoy hay mucho más cuestionadores de esa historia oficial que escritores de esa historia oficial, aunque algunos sigan reforzando esas imágenes, ¿no? La tapa de La Nación con el morocho con el choripán y el blanco con el sushi, o sea, hay un sector que sigue reforzando eso, una realidad que no es, pero que no fue ni siquiera desde la guerra de la independencia. ¿Sigue apareciendo esta gente? ¿Sigue existiendo esta gente, digamos? Sigue habiendo público para ese tipo de notas, digamos. Sí,
Sí, creo que estamos todos estamos todo el tiempo atravesados por el ejercicio de la colonización y descolonización, el ejercicio del poder y el ejercicio de la independencia, pero es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días y lo tenemos atravesado todo. Bueno, hay gente que no se lo cuestiona. Generalmente, los que sí nos cuestionamos esa historia somos las trabajadoras y trabajadores. Los que hacíamos el asado con el parqué, ¿no? En la bañera. Claro, no sé si alguna vez intentaron prender parqué en una bañera. No entra oxígeno, pero no entra oxígeno. Primero que el parqué es ignífugo. Y después que si vos lo pones en una bañera y no entra oxígeno, no va a haber fuego. Nunca va a haber fuego. Pero, ¿entendés? Hasta el día de hoy hay gente que te dice que sí, que los obreros hacían con las casas de Evita, de Ciudad Evita, hacían el asado con el parqué y la bañera, ¿no? O sea... Las culturas indígenas actualmente Uh-huh. no están fuera de toda historia. No, todos los pueblos tienen historia, que no sea la historia del Estado nacional. Ah, no, nosotros estamos, ellos tienen su historia, nosotros le estamos dejando afuera. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos hoy con las comunidades indígenas? Que siguen siendo comunidades, se mueven como comunidad en un Estado contemporáneo, y hablo Estado no solo el argentino, el Estado contemporáneo después de la Revolución Francesa, el eje es el individuo. Entonces, y ellos siguen moviéndose como comunidad, entonces no encajan nunca, porque en realidad la mayor cantidad de reclamos que hay hoy de las comunidades indígenas es que se les respeten los espacios comunales, y los espacios comunales que ellos tienen es el pasto y el agua que comparte la comunidad para alimentar sus ganados y regar juntar leña, o sea, se siguen moviendo como comunidad. Y nosotros... O sea, lo que está el Estado forzándolo es que se muevan como individuos y rompan esa comunidad. Entonces ahí entramos siempre en cortocircuito, pero entramos, yo tengo un compañero de trabajo que dice el problema acá fue la Revolución Francesa, de la Revolución, porque también lo tiene el peronismo, nosotros pensamos en comunidad, más que en individuo. O sea, nosotros nos desarrollamos, una de las frases del peronismo es: no hay felicidad posible sin una felicidad colectiva. Entonces es un conflicto constante entre ese individualismo, que además te dice que tenés que ser eficiente, eficaz y cagarte en el otro, con perdón de la expresión, y el trabajo en comunidad. Las comunidades indígenas, el reclamo es sus espacios comunales, que el Estado avanza sobre esas tierras. Pero además avanza para poner industria, para plantar soja encima. Y que además tenés otro tipo de... No es lo mismo las comunidades indígenas del sur que las comunidades indígenas del norte, aunque los reclamos sean similares. Uh-huh. Sí, que yo no creo que sean armados, no sé, no creo que sea un grupo armado. Desconocen el Estado argentino, yo no entiendo por qué se los invita a sentarse a una mesa si están desconociendo un Estado argentino. No la desconocen, lo que ellos no se consideran es parte de ese Estado. Son un Estado aparte, entonces quieren negociar entre Estados. Que la Constitución de Chile sí lo reconoce como un Estado, y ahí tienen un problema, porque a veces lo reconoce en la Constitución, pero no lo reconoce en los hechos. Entonces lo que ellos dicen es: nosotros tenemos nuestra propia estructura de autoridades, que se deben sentarse con las estructuras de autoridades de ustedes. No se consideran ciudadanos argentinos, es ese, claro. Uh-huh. Una persona que está en la calle, sí. no reconoce la autoridad. No, después podés estar de acuerdo o no, pero el tema... Lo reconocen, pero lo reconocen a la misma escala que su comunidad. Claro. O sea, sí lo reconocemos, como vos sos mi vecino, yo tengo mi Estado, nosotros no lo entendemos como Estado, pero su comunidad tiene sus leyes, su moral, uh-huh, su organización económica. ¿Sabés el ejemplo más claro? Es Bolivia.
Bolivia, ¿por qué es un Estado plurinacional? Porque reconoce a cada comunidad indígena como una nación. No sé si ustedes se acuerdan, cuando asume Evo la primera vez, hace el acto oficial en las instituciones estatales contemporáneas y hace un acto ante los caciques de cada una de las, no sé, 130 y pico de comunidades que lo ungen como autoridad. Pero son ellos, son las comunidades lo que lo están reconociendo. Y Evo se pone como a la par, o sea, por eso no es un Estado plurinacional. Es lindo, lindo, muy interesante. Trae a uno, lo hace pensar, por eso la verdad que es hermoso este debate del Salgado, con la historia, con todo, la verdad, me pasaste de esta columna, es algo que me encanta mucho. Ahora, para hacer, si me permitís, para ser un poquito más polémico todavía. Le gusta picantear la rola, le gusta. Sí, ya lo he escuchado. Sí, sí. En la actualidad está, como decía el presidente, el morocho con el choripán y el blanco con el sushi. Pero, ¿y el medio? ¿No hay uno gris? ¿No hay un gris entre los dos? Hay muchísimos grises. Lo que pasa que es el que te quiere imponer el pensamiento de blanco y negro, es ese sector que es el mismo desde la guerra de independencia. O sea, somos nosotros los blancos, que además somos los que pensamos, tenemos criterio y debemos ejercer el poder, y todo lo demás no existe. O sea, para ellos es todo lo demás. Y te lo llevo a la actualidad, la izquierda y la derecha. Si el vecino de derecha no termina siendo tu vecino también. Sí, pero no por eso lo voy a aceptar algunas cosas. No, está bien, pero te digo, pues a veces como que se alienta la grieta. La grieta existe desde acá, desde antes de 1810. Ahí existe la grieta de hasta. Pero la grieta, por ejemplo, el gobierno de Alfonsín, la grieta del gobierno de Alfonsín no fue tan grande. O era porque estábamos todos encolumnados detrás de la democracia. Estábamos todos encolumnados detrás de la democracia. Tal vez hubo grietas también, algunas incluso hasta más sangrientas algunas. Como por ejemplo, comunitarios y federales, por ejemplo. Por eso te digo, la tenés ahí, después lo tenés profundizado entre unitarios y federales, que daba la casa. Después lo tenés fuerte con el peronismo, no tanto con el irigoyenismo, que lo que incorpora son los sectores medios, los comerciantes medios que habían quedado, o la sociedad rural, no es la sociedad rural, ¿cómo se llama la otra? Claro, pero los que ahora son los productores rurales. Sí, claro, que en realidad lo que quieren es déjennos participar un poquito, claro, pero no que se amplíe a los otros sectores. Y después lo tenés con el peronismo, ¿cómo se le dice a los cabecitas negras? Es una invasión al espacio público que está habitado y transitado por los blancos poderosos de Buenos Aires. Pusieron las patas en la fuente, ¿no? De todo lo demás. Bueno, y siguiendo, para que la gente por ahí recién se engancha, estamos hablando con Laura Masek, que es profesora de Historia, trabaja en el área de investigación del Museo Evita y además secretaria profesional de UPCN, Delegación Cultura, egresada de la Universidad Nacional de Luján. Estamos en el extendido, en la extendida sección Conciencia Proletaria junto con nuestro compañero Damián Lagarde. Y no sé eso después tendrás que hablar con Blas. No, con Eri acá en este caso. Pero esto no sé quién lo arregla. Así, no sé quién lo arregla. Pero bueno, estamos hablando en esta charla tan interesante. Y aprovechando que la tenemos a Laura, queremos hablar un poco de las mujeres emblemáticas en la historia argentina. Sí. Algunas las conocemos, por supuesto, algunas son muy actuales, como por ejemplo Cristina Fernández de Kirchner.
para los que no les guste y para los que les gusta. Sí, Nadie eso puede es sacar importancia una a líder una líder política que fue 2 veces presidenta elegida por mandato popular, una vez por el 54%, vicepresidenta actual, diputada, senadora, bueno, un montón de cosas. Queríamos que nos des una opinión sobre este intento de magnicidio que fue en septiembre y que pareciera como que ya hubiera pasado o no pasó nada. Incluso en el medio la condenaron, obviamente que por otra causa, y como que están intentando proscribirla. ¿Cuál es tu opinión? A mí me parece una barbaridad. Y en realidad no es que... Cristina tiene otro problema. Es mujer y es peronista, o sea, tiene 2 cosas por las que se la quiere sacar de encima. Porque si fuese otra de las mujeres no se le hace. Por inteligente y lo ajusta. Claro. Por eso se le quiere sacar de encima. No porque sea mujer, porque es muy inteligente y se puso y está desafiando muchas cosas con esa inteligencia. Ahí me parece que está el chip de la cuestión más que nada. Para mí Sí, pero a un varón inteligente no sé si le hubiesen hecho un intento de asesinato. ¿Entendés? Me refiero también a que a un varón inteligente, militante y demás no le cuestionan las corbatas. A Cristina le han cuestionado las carteras, ¿entendés? O sea, las mujeres tenemos el plus de que además tienen que demostrar el reloj, además tienen que demostrar. Pueden ser muy inteligentes, pero además tienen que demostrar que son dignas de esa inteligencia. O sea, te van a cuestionar cómo te vestiste, si te paraste, si puteaste, si no puteaste, si lo miraste mal. O sea, tiene otro plus. Yo creo que estamos en una situación muy compleja con este avance de la derecha que es a nivel mundial y que lo tenemos muy complicada acá porque el intento de magnicidio y por los indicios de cómo fue, quiénes son los involucrados, ahí tenés la embajada norteamericana. O sea, por algo no se resuelve. No se resuelve porque son muy vivos los de acá, sino porque tienen un poder extra que los está apoyando. Y es sacarnos a los sectores populares una líder política que por lo menos de las que piensan en los proyectos populares, o sea, las que cuestionan. Eva Perón, otra mujer emblemática, renuncia, ella puede ser, le pide, la CGT le pide que sea candidata a vicepresidenta. Si nosotros la fórmula Perón. Hay una secuencia en el Museo Evita, que vos pasás, hay un pasillo que se pasa, que se reproduce el discurso de renunciamiento. El discurso del renunciamiento. Y si uno ve las películas, parece como que Evita renuncia porque tenía cáncer, sabía que se iba a morir y por eso renuncia. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta que esa elección, la del 51, es la primera elección donde van a votar las mujeres. Es una elección que además es una mina muy cuestionadora a la oposición, le dice oligarca, vendepatrias y payos, traidores, lo que se le ocurra. Lo puede hacer porque no tiene cargo político. Y sin filtro. No lo puede hacer Perón, porque Perón es el presidente de todos los argentinos, pero Eva sí lo puede hacer. O sea que ser candidata también implicaría que se calle la boca. Y entre las cosas que, para mí, una de las cosas por las que renuncia es porque la están sacando, es una disputa de poder, o sea, la están sacando del lugar de poder, pues si hubiese aceptado ser vicepresidente, hubiese sido presidente de la Cámara del Senado, donde tiene voz pero no tiene voto, o sea, la encerrás ahí y la sacás de los espacios donde ella realmente tiene poder, que es la fundación y dentro de la CGT. Pero además la otra función hubiese quedado como comandante en jefa de las Fuerzas Armadas en caso de ausencia del presidente. O sea que ahora, el Partido Comunista llevó una candidata a vicepresidenta mujer, que no sabemos ni el nombre. Pero el problema no era en ese caso la candidata, el problema era la figura de Eva. Parece que con Cristina pasa lo mismo. El problema acá no son todas las mujeres que participan en política, sino esta mujer que participa en política, que además es muy cuestionadora, que además tiene un proyecto político
para un sector que ya lo hemos visto desarrollarse y que cuestiona, Tocó muchos intereses. que toca muchos intereses, y donde tocas los intereses de los que siguen teniendo el poder y los que siguen siendo dueños de la tierra, el poder real, y que siguen siendo dueños de la tierra, que son los mismos que ahora en época de sequía piden subsidios, pero cuando la cosecha es grande las encanutan. Sí, la quieren todas para ellos. Claro, ahí tenés un problema, porque además el otro cuestionamiento fue concretamente durante el macrismo, ¿cuál era? Ustedes se creyeron que podían comprarse televisores, que tenían derecho a comprarse un televisor. ¿A quién se le ocurre? Sigue siendo el negro eso es lo que de la pasó casta con el kirchnerismo, digamos, kirchnerismo pleno del 2007 para acá, que claro, el trabajador se podía comprar auto 0 kilómetro, se podía comprar se podía ir de vacaciones, se podía hacer la casa. Ahora, ¿qué se está cuestionando ahí? ¿A Cristina o en los derechos que tienen los trabajadores a través de las políticas públicas? Yo creo que a los dos, el que los consiguió y el que se los hizo conseguir, ¿no? Claro, porque... a partir de Néstor, digamos. Porque el tema es a quién beneficias con tus políticas públicas. Si beneficias a los trabajadores y trabajadores, te van a pegar. Que yo estoy en Pinamar y que laburante, ¿qué hace al lado mío acá? Lo mismo que cuando fue Mar del Plata. Bueno, ahí volvemos al pueblo y antipueblo, ¿no? Claro, es también ahí para lo que preguntaba un poco Raúl, que yo siempre lo planteo. No es entre bueno y malo, sino es una lucha de interés. Claro. ¿No? Pero ellos cuando te tienen que matar, hacen desaparecer 30.000 compañeros, Sí, el tema es ese, que nosotros por ahí, nosotros ya identificándonos como pueblo trabajador, siempre pusimos la otra mejilla, no mandamos a nadie al paredón, y ellos sí, nos han perseguido siempre, pero han perseguido el movimiento obrero organizado justamente porque es el único que frena el avasallamiento sobre nuestros derechos. Y si no lo pueden hacer, ahora vienen por los sindicatos y lo tienen claro y te lo dicen en los discursos. El problema son los sindicalistas, estos vagos, chorros. Lo hablábamos en la producción con la gente, con él y los chicos de producción. Estamos viendo el 24 de marzo y llegamos a eso, ¿no? Que por ahí en el diario, en el imaginario de todo es la guerra contra los zurdos, pero el 68% de los desaparecidos son compañeros de fábrica, delegados de comisión interna. Y algunos ni siquiera eso. López no siquiera era ni siquiera era delegado. O sea, son los más perseguidos. Y es ahora, es Cristina, los choriplaneros, pero vienen por los trabajadores y toda esta lucha de intereses, ¿no? O sea, de necesidades. El primer gobierno de Cristina la acusaban de setentista a Cristina. Sí. Y más el refuerzo ese de Montonero, que era más para tildarlo, no importa dónde militaba, no militaba, además que Cristina no estaba en Montonero. De última era Patricia Bullrich, la que estuvo en Montonero y que explique por qué. Claro, pero la tildaban como una cuestión despectiva, ¿viste? Pero porque sabía que representaba un sector que es el mismo sector que hicieron desaparecer, que en su mayoría son trabajadoras y trabajadores. Bueno, vamos a seguir oyéndola. Si quiere. Sí. No, la verdad que es un gusto, Laura, que estés acá. Muchas gracias. Muy, muy interesante. Y bueno, y hay gente que está, digamos, escuchando y, por ejemplo, Diego de Chiros de Latitud 42, saludo a todos los que hacen el programa de la radio, la verdad son excelentes, y saludo a todos mis compañeros, gracias. También Roselot, delegado de Latitud, desde la logística de Serenísima, quiere mandar un saludo a todos los muchachos camioneros. Aguante la seccional Luján, Delegación General Rodríguez. También Juan Cáceres, que nos saluda desde Facebook. ¿No? Saludos a todos los compañeros, que tengan un buen programa. Muchas gracias, Juan, que siempre nos deja... No sé, cuando él guste. Sí, ¿no? Bueno, agrupación Pueblo Peronista también. Saludos, compañeros y compañeras Masek, interesante charla. Saludos desde el Pueblo Peronista, General Rodríguez, Osuna Conducción. Jonathan Daniel Villagra, buenas tardes compañeros, buen programa para todos, saludos. Nacho Orozco, saludos compañeros, buen programa para todos. Así que bueno, todos enganchados a través de Facebook, a través del canal de YouTube. Sabes que el compañero Nacho es el padre de un compañero de Casero. Muy interesante, también lo queremos invitar. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
Le quiero mandar un gran abrazo a toda la gente de la seccional Luján que nos está escuchando de allá, ¿eh? Pablito Ravena, Dani Unzarralde, bueno, toda la banda que está allá en Luján. Se pueden comunicar al 11 31 32, no, perdón, 11 30 32 31 85, 11 30 32 31 85 es el número de WhatsApp, ahí pueden dejar mensajes, pueden dejar en algún audio. Así que, bueno, muchas gracias a toda la gente que se está enganchando del otro lado y también escuchando esta interesante charla junto con Laura Masek y nuestro compañero Damián Lagarde. Bueno, palabras finales, seguramente quedó muchísimo por hablar, muchísimo por decir. Hablar de las mujeres. Sí, no, igual ¿del feminismo? Para la próxima, Estuvimos mucho marcando el tema este de las mujeres. Claro, por eso. Importancia en la historia argentina. Ahí cuando hablaba con Damián le dije, bueno, lo dejamos para como pie y después se los comentaba a ustedes como pie para otro, porque da para muchísimo. Cuando uno habla del feminismo por ahí ahora, quienes no estudian el feminismo o quienes no conocen la historia del feminismo, lo vinculan solo desde la lucha por el voto, la despenalización del aborto para acá, pero la verdad que la historia del feminismo tiene una trayectoria desde el siglo XIX claro, para esta parte. Con muchas compañeras en el medio. Digamos. Y dejó, claro, es posible una Evita fue posible porque hubo un movimiento de mujeres antes. Claro. Y hubo un movimiento de mujeres antes peleando por la ampliación de los derechos cívicos, porque nosotros antes de pelear por los políticos tenemos que empezar a igualarnos con los varones, a hablar de esa igualdad en los roles, para después disputar la cuestión política. Pero sobre todo, muchas de esas luchas empiezan en el mundo del trabajo, con las mujeres organizándose en el mundo del trabajo, por una cuestión hasta básica, la licencia para las mujeres que parían y tenían los bebés y tenían que darle la teta. Esos son de los primeros reclamos, pero son del siglo XIX. O sea, estamos en el siglo XXI. O sea, los movimientos feministas empiezan mucho antes y es lo que nos permite una Eva, nos permite una Cristina, nos permite un montón de dirigentes políticas hoy disputando esos espacios, pero que se ve que hoy no se habla mucho, que también hizo mucho por la libertad de nuestro país, la independencia de nuestro país, es Juana Zurduy. Juana Zurduy, que además es india, pero además tenía María de Remedios del Valle, que es una combatiente al que Belgrano le regala su sable, era negra, una negra mulata, y la consideraba madre de la patria. Esa mujer pelea al lado de Belgrano, Belgrano le cede su sable porque la considera generala, y después estaba mendigando por la ciudad de Buenos Aires hasta que lo reconoce uno de los que había peleado en las guerras de independencia, y le dice a Rosas, esta mujer yo la vi combatir, hizo eso, y es el que le da la pensión. Pero después son totalmente, y bueno, Juana Zurduy, que además pare en el medio de una batalla. O sea, estaba embarazada, parió en el medio de la batalla y siguió combatiendo. Pero también tenés toda la red de mujeres que apoyan a Güemes, los gauchos de Güemes, para poder hacer esos ataques que hacen, que es una guerra de guerrillas y atacan de a grupo. El servicio de inteligencia eran las mujeres, porque no sospechaban de las mujeres. Claro. Paola Díaz, saludos a los hermanos, dice acá. No, también. Paola Díaz saluda a los hermanos, acá a Laura y a grande apago. Bueno, para cerrar y agradeciéndoles, la verdad que un placer escucharlo, Raúl, la verdad, interesantísimo. No, sí. No, por favor, yo creo el debate enriquece mucho, y hay cosas de las que estoy muy segura, o sea, de esto he leído, lo he estudiado, ¿viste? Entonces me siento con herramientas como para discutirlas, ¿viste? Generalmente... Y ya está acostumbrada con 3 hermanos menores, imagínate. Sí, no te alcanza un café.
no te alcanza. No, y si fuese una charla con vino de por medio, ahí sí me termino peleando a los gritos, ¿viste? Sí. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Damián, te dejo cerrar. No, nada. Muchas gracias por traerla, Laura. Que él aclare esta demostración de afecto de un hermano, porque yo acabo de llegar de Gualeguaychú, o sea, acabo de llegar de vacaciones, dejé las cosas en mi casa y me vine, o sea que estoy manejando desde las 10 de la mañana, no desarmé ni el bolso, nada. Doble agradecimiento entonces. Gracias a Dios siempre nos han acompañado. Me acordaba hace poco que la única experiencia de radio tengo son a los 10 años, tuve un programa de radio y estaba mis otros dos hermanos también. Pero bueno, qué bueno que la familia, gracias a la vieja que nos hizo así, ¿no? Muy bien, exactamente. El fruto no cae muy lejos del árbol, dicen. Así que, Damián Lagarde, Paola Macek, muchísimas gracias por estar en esta casi primera hora de programa de Camioneros Radio desde la ciudad de General Rodríguez para la seccional Luján, Delegación General Rodríguez. Muchísimas gracias.